Votamos, en último lugar, la solicitud de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo en los términos resultantes de las votaciones producidas en relación con las propuestas que se han presentado. Comienza la votación. Presentes 43, más 306 votos emitidos telemáticamente, sí 40, más 281 votos emitidos telemáticamente, ningún no, abstenciones 3, más 25 votos emitidos telemáticamente. Queda, en consecuencia, autorizada la prórroga del estado de alarma que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Se levanta la sesión. Buenas noches.